En el día de hoy la enseñanza le he titulado No solo de pan, no solo de pan, sino también de tortilla, de arepa, de panqueca, de toda la variedad. Sí, no solo de pan, Solo de no pancito. solo de pan. Que ¿Qué es quiere tan decir rico esto? el pan. Uy, Pues vamos a hablar de lo necesario que es mantener una alimentación espiritualmente balanceada y constante y continua, y que tomemos esa conciencia, la misma conciencia que tenemos de alimentarnos. Todo el mundo sabe que uno debe comer por lo menos 3 veces al día, por lo menos. Desayunar, almorzar, cenar. Nadie puede vivir saludablemente con una sola comida. y menos eh, una vez a la semana. y mucho menos una vez a la semana. Y entonces a veces yo me pregunto, una persona que quiere aprender a jugar tenis, no, yo juego tenis cada 3 meses o una vez a la semana. Una persona que quiere aprender se pone a darle todos los días. A veces cuando vemos estos jugadores, Roger Federer, o vemos estos jugadores como Nadal, o Nadal. jugadores de béisbol, o todos estos deportistas, ¿tú crees que ellos pasan solamente una hora a la semana con un balón? No, están todo el tiempo practicando. ¿Sabes Claro. todas las veces que le ha pegado un jugador de tenis como estos grandes jugadores a esa pelota para tener Uy, ese dominio, ese control? Pues espiritualmente con la palabra es igual. igual. Dice no, no solo de pan. Entonces fíjate bien, aunque la palabra que es Cristo, nuestro Señor, está Gracias. en nosotros completa, completa, ella se va revelando. Se nos va revelando la palabra. Es como por ejemplo, Tan pronto como cuánto le damos a el cariño. niño. El niño nace que completo. Pero el niño a medida que va creciendo. ¿Y cómo va a crecer el niño si no se alimenta? Pues al niño hay que alimentarlo, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos semanalmente? Te enviamos que alimento, ¿sí? Que hay en la página nuestra del Ministerio de Genesis, hay alimento, enseñanzas que deberías seguir escuchando, como el nuevo nacimiento, la herencia de los hijos de Dios, la familia de Dios. Todas esas enseñanzas Todo eso es no alimento. fueron para escucharla una vez como la No, película. Ay, ya yo vi esa película. No, no, eso no son esas no películas. son películas, eso es para seguirla Eso es escuchando y comida. escuchando y escuchando, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Es decir, la fe que ya tenemos, que es Cristo, se desarrolla y crece por el oír. Y ese oír es un oír continuo, es como todo lo que necesitamos hacer aquí en la vida. Eso es una práctica continua y se va desarrollando. Entonces, el niño, a medida que se va alimentando y va creciendo, va descubriendo sus manos, sus dedos, va adquiriendo mayor revelación, va conociendo más su identidad. Entonces, la palabra claramente nos enseña que nosotros debemos de alimentarnos. ¿Sí? Imagínate, Por eso claro. tenemos, o sea, por ejemplo, mire, eh, yo me tomo a veces varias horas, mi esposa es testigo, en preparar una enseñanza de media hora. Y no solamente las horas, sino los años que uno lleva, pero de manera de compactarlo. Y aún así, en la mañana, en la tarde, en la noche, estoy leyendo las escrituras, estoy escuchando la palabra, estoy Cierto. recibiendo la palabra. No es un asunto, es un asunto de una conciencia, porque nosotros somos seres espirituales. Entonces, vamos a leer un momentico, ¿sí? Porque la palabra de Dios es eterna. Sí, la palabra de Dios está en nosotros, es Cristo. La palabra de Dios está en ¿Te nosotros, acuerdas? 100% El está en verbo se nosotros. hizo carne, Juan nos dice 1.1. Juan. Vamos a buscar Juan 1.1. ¿Sí? Juan Juan 1.1. 1, 1. Y dice así. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Exactamente, el verbo, la La palabra. palabra. Verbo, acción. Es decir, acción. Lo que accionamos, lo que hacemos, verbo. Existía en el principio, o sea, el principio, el verbo es eterno, la palabra es eterna, la palabra es Cristo, la palabra es Dios. Él es Por eso dice la el palabra, principio pasarán y los el... cielos y la tierra, mas mi palabra nunca pasará. O sea, la palabra de Dios es la autoridad infalible. Lo que Dios dice, o sea, si lo que tú crees no está en línea con la palabra de Dios, estás creyendo mal, estás creyendo un invento, Eso es un cierto. invento. O sea, Sí. ¿por qué? Porque la palabra es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él está hablando en singular. La palabra de Dios es la verdad. No tiene lugar, no hay cabida para más nada. Entonces,
vemos que la palabra es eterna. Ahora vamos a leer Juan capítulo 1 y mismo versículo 14. Brinquemos al versículo 14 y veamos esto. ¿Qué sucedió con la palabra? Fíjese bien. La palabra, el verbo que existía en el principio, y el verbo era Dios. Entonces ahora Dios, la palabra, mira lo que hace. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. correctamente. Entonces vemos que la palabra de Dios es una palabra de gracia y verdad. Gracia quiere decir regalo inmerecido y verdad quiere decir libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces esta palabra que es espíritu, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. O sea, la palabra es espíritu. Y cuando vienen de Dios es espíritu de vida. Es decir, espíritu de salud, espíritu de unión, espíritu de gozo, espíritu de todo lo que viene de Dios. Y la palabra que no viene de Dios, que viene disfrazada de muchas cosas, es todo lo contrario. Sí, es una palabra que puede sonar muy bien, pero lo que está detrás es otro espíritu. Entonces, la palabra de Dios siempre es respaldada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre respalda la palabra de Dios. Y todo lo que Dios respalda está en línea y está escrito. Por eso Dios nos dejó su palabra escrita. ¿Para qué? Para que ningún hombre se inventara nada. Y la palabra dice que nadie puede añadir ni quitar ni una tilde de esta palabra. O sea, esta palabra, cuando tú y yo nacemos de nuevo, esta palabra coge vida. Yo recuerdo el día que yo nací de nuevo. Yo antes de nacer nuevo leía la Biblia y me parecía un libro tan raro, tantas luchas, peleas, tanta sangre. Leía por ahí en el Antiguo Testamento y la genealogía, pero qué rollo es, y este es el hijo de tal, y quién le importa, y tanta cosa. Yo me confundía. Y de repente, cuando yo nací de nuevo, que tomé la Biblia y comencé a leer los evangelios, era como que las palabras saltaban, como que tenían vida y entraban dentro de mí. Yo sentía, decía, wow. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando tú tienes el Espíritu de Dios en ti, cuando tú has nacido de nuevo, es una palabra viva. No es solamente un logo, es un rema, es una palabra viva. Entonces esa palabra se encarnó, y fíjate bien, dice, y habitó entre. ¿Por qué entre? Fíjate bien. Porque cuando viene nuestro Señor Jesús, escuche bien, Él vino aquí a redimirnos, Él vino a salvar a la humanidad, Él vino a morir, ¿sí? A pagar la deuda que la humanidad tenía con Dios. Él vino a reconectarnos con Dios, por eso Él es el camino, el único camino, por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Él estaba entre los hombres. Sí, se encarnó y estaba entre, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, su Hijo unigénito, Dios Hijo. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que son el mismo. Sí, que son tres personas en una, Dios, lleno de gracia y de verdad. Sí, cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué sucedió? Esa palabra ahora se encarnó en nosotros. Ahora Cristo está en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que vive en mí. ¡Wow! Ahora Dios, la palabra está encarnada en nosotros, Cristo en nosotros. Eso nuestra mente a veces no comprende esas cosas. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Fíjate bien. En nuestro espíritu está Cristo. En nuestro espíritu está Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. O sea, está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios. Pero fíjate que aunque nosotros estamos completos en Cristo, aunque nosotros nacimos de nuevo y ya Cristo está en nosotros necesitamos, como seres espirituales que somos, el alimento diario de la palabra de Dios. Fíjate bien, diario. Así como tu cuerpo necesita ser alimentado, necesita agua, necesita alimento, necesita proteína, necesita minerales, necesita vitaminas para poder obtener calorías y poder funcionar y operar, así ahora nuestro espíritu, nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser alimentada.
¿Para qué? Para poder estar fuerte. Fuerte. Para que Todo. cuando vengan esas circunstancias, esas situaciones, nada de eso te mueve. Estás parado sobre la roca que es Cristo, la palabra. Y no cuando lleguen las circunstancias, ay, a ver qué es lo que Dios dice, busca. No, ya Exactamente. que Vamos a leer en Mateo 4:4. A ver. todo lo que Dios creó, lo creó para mantenimiento. O sea, Todo, para todo. todo. Mateo 4:4. Mateo 4, 4, ahí está. Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo, Jesús, fíjate, escrito está. Wow. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es alimento espiritual. Tú no puedes pretender llevar una vida victoriosa comiéndote un caldito o un buen sancocho a la semana. Ah, no, yo comí, ya yo comí. Ya yo comí. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? ¿Qué características tienen los niños? Que no quieren comer. Lo que quieren es dulce, lo que quieren es caramelo, Piñata. lo que quieren. Entonces, ¿qué quieren? Tienes que sentarte y enseñarles a comer. Gracias a mi mamá, que está con el Señor en este momento, está ya gozándose en la presencia del Señor, como nos estamos gozando nosotros acá, pero ella está allá, me enseñó a comer de todo. A comer de todo, a comer vegetales, a comer esto, coma cebolla, coma zanahoria, coma todo. O si usted deja que su niño coma lo que él quiera, se va a desnutrir totalmente y se va a enfermar. Usted tiene que monitorear lo que él come. Entonces, hay niños espirituales, niños que hay que darle la comida, hay que darle el tete, la comidita y decirle, tienes que comer, tienes que escucharlo otra vez, sigue escuchándolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren comer. Entonces es no solo importante. eso, sino a veces sacarles cosas de la boca por ahí que se encuentran en la calle, hay un Así pedazo de es. plástico a comérselo. Entonces dice, no solo de pan vivimos, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a ver ahora otra característica de lo tremendo que es esto. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Esto está buenísimo. Estamos viendo varias escrituras para que tú veas y vayas Una- tomando conciencia el por qué. Un detalle que ahora lo veo, papi, que sería bueno compartirlo. Dice, este es el Señor hablando, fíjate. Jesús hablando, dice, escrito está. ¿Por qué Él lo dice? Porque Él sabe que lo que está escrito es la palabra de Dios. Exacto. Y la palabra de Dios está ahí, en la Biblia. Por eso es importante que seamos lectores de la palabra. O sea, Hacer el hábito. Y hacer el hábito, y sobre todo que cualquier cosa que nos vengan a contar de afuera, por muy bonito que suene, si no está escrito ahí en la palabra, es mentira. Así es. O sea Por que, ejemplo, nosotros cumplimos con proveerte la palabra para que tú la puedas seguir escuchando. Hay personas que me dicen, ay, yo quiero escuchar la enseñanza tal. Ahí está en la página, búscala. Puedes estar haciendo ejercicio y estar escuchando la palabra. Puedes estar caminando y escuchando la palabra. Puedes estar trotando escuchando la palabra, ¿sí? Porque la fe viene por el oír. Y mientras más vas escuchando la palabra, más vas siendo alimentado, desarrollándote en quien ya eres en Cristo. No está añadiendo nada, no te falta nada, lo que está es alimentando lo que ya eres, lo que está es fortaleciendo lo que ya eres, lo que está es dándote crecimiento en lo que ya eres. Entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es lo más poderoso que hay es la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber algo poderosísimo? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo, es Dios mismo. Pero fíjate qué tremendo, Hebreos 4:12 dice. Hebreos 4:12. A ver, léelo, 12. mi amor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo te quedó eso? ¿Tú viste algo? ¿Tú has conocido algo tan poderoso que pueda hacer y crear esta división entre el alma y el espíritu, discernir los pensamientos? ¿Tú no ves que la palabra de Dios es Dios? O sea, la Biblia no es cualquier libro. No es un libro cualquiera. No.
La Biblia es una carta de amor de nuestro Y de Dios, nuestro vida, Padre, de vida, de alimento. comida. O sea, es un arsenal de alimento, es algo que podemos estar en una escritura, podemos pasar en un solo capítulo, en una sola carta, podemos pasar 10 años comiendo y hablando. Y es como, yo no conozco a nadie que dice, ay, ya, yo me cansé de comer ya arroz y pollo, ya quiero comer otra cosa. No, No, pero comes el pollo agridulce, comes el pollo en salsa de champiñones, comes el pollo al vino, comes el pollo. O sea, muy la rico. sazón, la palabra de Dios es así. Cuando uno come la palabra, aunque hayas escuchado algo, fíjate, te voy a decir algo. Yo lo he Mira, escuchado. eh, Imagínate. yo recibo constantemente, estoy recibiendo, me estoy alimentando. Y hay veces que hay enseñanzas que yo he escuchado 7, 8, 10 veces. Es más, hay enseñanzas que yo he llegado a escuchar hasta más de 100 veces. Y cada vez recibo algo fresco, cada Cierto. vez aprendo algo nuevo, cada vez es una cosa tremenda. Es como tú nunca te vas a comer el mismo pollo, aunque sea la No. misma receta. Cada vez que tú lo pruebas, hay algo que satisface, hay algo que te sientes alimentado. Igual sucede con la palabra de Dios. Tú no puedes decir, ay, ya yo esa la escuché. Ay, Ay, ya yo esa la escuché. Ay, no, no, uy. no. Eso es una actitud de niño. Eso es una actitud de una persona que todavía no se le ha revelado la magnitud, la profundidad que tiene esto, del estar comiendo y alimentándonos, porque nuestro espíritu, si tú piensas que tu cuerpo lo necesita, tu espíritu lo necesita aún más. Entonces dice que es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque era la ilustración Como más, un láser. era la ilustración en ese tiempo, pues, cuando el Espíritu Santo da la palabra, ¿verdad? Que es inspirada por Dios, palabra de Dios, pues la única ilustración de lo más moderno que había en ese tiempo, lo más avanzado, era la espada de doble filo. Y esa la inventaron los romanos, la usaban los romanos, porque cortaba por los dos lados. Pudiéramos decir que es como un láser que corta con Mm. exactitud. Ese láser que puede cortar esa arteria pequeñita, ese lugar Uy, chiquitico, y discierne lo dice la palabra, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, cuando se predica el evangelio, cuando se enseña la palabra de Dios, Dios le está hablando de diferentes a todos maneras a nos cada habla de persona. diferentes maneras. La misma palabra le está hablando a uno de Cierto. una manera, a otro de otra manera, a otro de otra manera. Y es la misma palabra de Dios, es Dios. El Dios omnipresente, omnipotente, que le puede hablar a 1 millón de personas el mismo mensaje de una manera diferente. Hasta un niño lo puede escuchar. Fíjate qué tremendo. Entonces, vamos ahora a Colosenses. ¿Por qué? Está buenísimo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Estamos viendo escrituras del por qué, no solo de pan. Como se titula esta enseñanza, no solo No de solo de pan, pan, sino de cada de palabra cada que palabra que sale sale de de la la boca boca de Dios. de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscarlo, léelo ahí, mi amor. 16. Léelo, 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 léelo. 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Exacto, ahí, nada Y más. Hasta ahí. ¿Qué dice? Que la palabra de Cristo habite, ¿de qué manera? En abundancia en vosotros. O sea, tú y yo tenemos que ser creyentes de la palabra. Por eso nuestra intención, quiero que sepas algo. O sea, la palabra que te estamos dando nosotros acá, tristemente en muchos lugares, muchos cristianos ni la saben ni la reciben porque lo que le dan es pura agüita ahí. Pura, no, nosotros te estamos dando puro steak, pura carne, puro pollo, palabra que te alimente. ¿Pero para qué? Para que tú te la guardes, no, sino para que tú no, la compartas, te la para que tú comas y la la compartas. aprendas. Tú tienes que conocer lo que la palabra dice, tú tienes que Claro. aprender tú tienes que ser diestro en la palabra para que cuando se te presenten las oportunidades, tú puedas hablarle a una persona de lo que es el nuevo nacimiento, tú puedas hablarle a una persona de lo que es la herencia de los hijos de Dios, tú puedes hablarle a una persona de lo que es la familia de Dios en Cristo, Tú puedes tú puedes hablar hablarle a de una lo que persona es la paz. lo que es la verdadera paz. Entonces, para eso es que gracias a la tecnología que puede estar grabada y la puedes escuchar una vez y una vez y una vez,
Hace años eran cassettes. Yo recuerdo, yo tenía cientos y cientos de cassettes y siempre escuchando la palabra, escuchando la palabra. Imagínate, muchos de ustedes ni siquiera se acordarán, si están muy jóvenes, del Walkman, que era lo máximo, el cassette, y escuchando el Walkman, y el Walkman, y si uno estaba haciendo ejercicio, escuchándolo. Qué bendición poder compartir una actividad fíjate, de recreación, de ejercicio y la palabra, espíritu, alma, cuerpo. Imagínate. Wow. Tremendo. Ahora mira qué bien dice. ¿Sí? Vamos a ir ahorita al libro de Hebreos, ahí capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Sí? Hebreos. Ahora nos da una exhortación en Hebreos. 13:7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Fíjate bien lo que dice. Léelo, mi amor. Dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Ok. Sí, te exhortamos, te motivamos, te enseñamos. ¿Para qué? Pues de la misma manera, a veces cuando tú vas a un gimnasio tienes una persona que te está motivando, una persona ¿para qué? Para tu cuerpo físico, para tu salud, para tu bienestar. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Hablar palabra de Dios. Aquí no estamos hablando más nada, todo lo que leemos lo leemos aquí, la palabra de Dios. Es más, el día que tú me ves a mí predicando, a nosotros, enseñando a lo que no está aquí, arranca a correr. Sí. Ni me escuches, ora por mí. Sí. Ora por mí. Dice, fíjate bien, y considerando el resultado de su conducta, es decir, de estos que te están enseñando, imita su fe. ¿Qué quiere decir? Oye, si yo quiero aprender a jugar tenis, yo no voy a poner a imitar a uno que no sabe jugar. Voy a poner a imitar a uno que sí sabe jugar. ¿Por qué? Porque yo quiero algún día poder jugar y te vas desarrollando. Fíjate que siempre las personas cuando quieren aprender algo, aprenden de alguien que lo está haciendo un poquito mejor, no alguien que lo está haciendo peor. Si tú te vas a meter en los negocios, tú no te quieres juntar con uno que esté en bancarrota, con uno que siempre le sale todo mal. Tú quieres juntarte con alguien que lo está haciendo bien, tú quieres aprender bien. Por eso está hablando acá. ¿Por qué? Porque esto mismo que nosotros te hablamos, esto mismo que nosotros estamos enseñando de parte de Dios, nosotros lo tenemos que hacer también, claro, y practicar. Todos, o sea, todos necesitamos comer. Entonces yo le digo a la gente, oye, ¿cuántas veces ya escuchaste la palabra? ¿Has escuchado tal palabra? Ese ya lo vi, ese ya lo vi. Y nunca vuelven a esa palabra. No. Así no vas a poder desarrollarte como Dios quiere que te desarrolle en todos estos temas. Cada uno de estos temas que estamos compartiendo tiene mucha comida. Tiene mucha comida y forman parte de un fundamento que tiene que tener cada creyente. Cada palabra está orada, está dirigida por el Señor, impartiendo lo que la iglesia necesita, es decir, la iglesia somos nosotros. ¿Sí? Entonces dice, ahora vamos a ir al libro de Efesios para que tú veas esto. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios también? Efesios 6, versículo 17. ¿Por qué? Porque no solamente es alimento, sino también es un arma poderosísima que Dios nos ha dado. Sí. Y si no la conocemos, no vamos a aprender a usarla. Imagínate. Entonces, mira lo que dice Efesios 6, 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El yelmo de la salvación, ¿quién es? Cristo. Pues ya la salvación está en ti, está en mí, si tú naciste de nuevo. Pero ahora fíjate que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Es una espada, que es una espada más cortante. ¿Qué quiere decir? Que van a venir situaciones a tu vida y a mi vida que vienen en pensamientos, en palabras, y tú tienes que conocer lo que la palabra de Dios dice. Exacto. ¿Cómo tú vas a llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo cuando tú no sabes lo que Cristo dice? ¿Sí? Por ejemplo, viene y el doctor te dice, no, le quedan 3 días de vida. Uy, te vas todo desbaratado. No. Tú ves a personas que entran muy tranquilas a un consultorio, alegre, y salen todos tristes. ¿Por qué? Porque le dijeron palabras. El enemigo sacó una espada también y les lanzó y los cortó. En ese momento tú agarras y con el escudo de la fe que es Cristo y dice, ningún arma forjada se levantará contra mí. Yo no recibo esas palabras, yo no recibo ese espíritu de enfermedad. La palabra de Dios dice. ¿Cómo una persona va a saber lo que la palabra de Dios dice? Saca la espada, que es la verdad. Exacto, pero ¿cómo va a saber una persona lo que dice la palabra de Dios si no está constantemente alimentándose la palabra de Dios? Entonces, por eso te animamos, te exhortamos, te motivamos. Ya más papayita no te lo podemos poner.
Ahí están todas las enseñanzas disponibles para que las sigas escuchando, para que las sigas escuchando. Para que Mientras veas lo que es más la las palabra de escuches, Dios, es más la palabra va desarrollando en ti lo que ya Imagínate. eres. Recuérdate que no te falta nada, pero lo que ya eres tiene que seguir siendo desarrollado en crecimiento. Entonces fíjate, la palabra es espíritu, la palabra es Con eterna, eso te la palabra defiendes. se encarnó en nosotros, la palabra es alimento que necesitamos todos los días. Deberías de estar escuchando palabra de Dios. No me canso en repetírselo a las personas todos los días, todos los días, y volviendo. Y cuando escuche la palabra, apunta los versículos, vuélvelos a leer, lee la palabra, Cierto. recibe la palabra, ora, deja que Dios te Dios hable, te deja que habla, Dios te hable. Esa te palabra te está fortalece. alimentando, te está fortaleciendo, esa palabra te está ayudando al crecimiento, al desarrollo, a la formación de lo que ya eres en Cristo. Ya lo tienes todo en Cristo, ya tienes tu identidad en Cristo, pero tenemos que seguir alimentando. Claro. Por eso el Tenemos que Señor seguir dice, mi alimentando. carne verdadera comida es. Exactamente. La palabra de Dios. La palabra de Dios, sobre todo la palabra del amor y la gracia de Dios. La palabra del nuevo pacto, como siempre enseñamos nosotros. Mm. Sí, la palabra del nuevo pacto. Entonces,